se preveía que la Atari 800 sería la consola que sucedería a la Atari VCS. Pero los nuevos gestores de Atari querían acceder al mercado emergente de la microinformática. El proyecto de la consola inicial se transformó en una gama de ordenadores. Los Atari 400 y 800 fueron apodados Candy Collen, como el nombre de dos empleadas de la sociedad. En el equipo de desarrollo dirigido por Jaime Ner, la mayor parte de los miembros ya habían trabajado en la Atari VCS. Los Atari 8 bits se beneficiaban de una excelente arquitectura. Se basaban en el procesador MCS 6502, con la cadencia de unos 79 MHz, y fueron los primeros microordenadores que dispusieron de coprocesadores. Sus capacidades técnicas eran superiores a las de otros micros de su tiempo. Fueron inigualables durante varios años, hasta la llegada del Commodore 64. Sin embargo, el Atari 800 no consiguió presumir de la legitimidad del Apple II, aunque se posicionó en la misma gama de precios. Unos años más tarde, ya no podía luchar contra los bajos precios del Commodore 64, como consecuencia de la guerra de precios declarada por Jack Tramiel en 1983. A pesar de todo, los Atari 8 bits perduraron. Fabricados hasta comienzos de la década de 1990, fueron unas máquinas excelentes para jugar con una gran librería de software enriquecida por una comunidad de desarrolladores y de usuarios muy activa. Panasonic Yongle. Intento de entrar en el mundo de las videoconsolas portátiles de Panasonic para hacerle frente a la Nintendo 3DS. La anunciaron en el año 2011 como la portátil orientada al juego online. Entre las características que se le presuponía que iban a tener, destacaba un D-pad, teclado táctil, teclado QWERTY, USB-MI, sistema operativo Linux y una resolución HD de 720 puntos. Después de todo esto, Panasonic decidió retirar el proyecto y nunca más se ha sabido nada de él. Red Jade. La empresa Ericsson empezó el desarrollo de una videoconsola portátil, con funcionalidades de bla, conexión inalámbrica, soporte para reproducir películas y música, y poder descargar videojuegos por internet, todo equipado con una potencia algo superior a la PlayStation. Iba a poseer una CPU de 64 bits, gráficos 3D, sonido multicanal PCM, una pantalla TFT LCD de 65.536 colores, una batería de litio y conectividad Bluetooth y Wi-Fi. Pero llegó la crisis económica del 2001, y después de haber invertido alrededor de $10 millones en su desarrollo y una reestructuración de la plantilla con 22.000 despidos, el proyecto fue descartado. Taito WoW. Esta consola se iba a estrenar en 1992. La WoW fue una creación en conjunto de Taito, ASCII y JSB. Una consola que implementaba la reproducción de CDS para los juegos, un concepto completamente revolucionario ya que los cartuchos era el formato de moda en las consolas de la época. Fue una consola que se veía muy adelantada a su época, y la verdad es que es evidente el parecido al modelo implementado por Sony en su PS3 Super Slim, desde cómo se introduce el CD, el posicionamiento de los puertos de entrada y la forma general de la consola, da a pensar que Sony se basó en el diseño para su PS3, a pesar de haber una diferencia de 14 años, dando a demostrar lo adelantada que era la WoW. La consola también incluía un sistema de descarga de juegos a través de satélites, lo cual era impensable a la hora de desarrollar consolas en la época. Aún así, la consola de la noche a la mañana desapareció, pues sí, como lo escuchas, ya no se comentaba de ella en la televisión, ni en radios ni en revistas como solía hacerse en la época. Lo único que se supo gracias a un ingeniero involucrado al proyecto, fue que tanto las velocidades de transferencia de los satélites a la hora de descargar el contenido y el costo de desarrollo de las partes, las cuales se incrementaban constantemente, detuvieron en seco el desarrollo del proyecto. Qué extraño, pero cada vez se asemeja más a la PS3, ¿será que un viajero del tiempo llevó la idea de la PS3 al pasado? ¿O todo lo contrario? Nunca lo sabremos. Sony Nintendo PlayStation, Super Nintendo CD.
Nintendo y Sony se asociaron en 1991 para crear un accesorio de la Super Nintendo que le agregara la capacidad de reproducir CDs, con tal de poder competir con la Mega CD de Sega. Nintendo, viendo el poco éxito que tenía la Mega CD, decidió cancelar el proyecto en el año 1992, aunque las malas lenguas hablan de desavenencias entre Sony y Nintendo a causa de los derechos y licencias que poseían cada empresa. El resto de la historia ya lo conocemos. Sony aprovechó todos los conocimientos que le transmitió Nintendo y, reutilizando el concepto de la Sony Nintendo PlayStation, lanzaron la Sony PlayStation varios años después con gran éxito. Sony PS2 portátil. Fue una de las ideas barajadas para la primera incursión en el mundo de las portátiles de Sony. La idea original era la de efectuar una versión portátil de la PlayStation 2, manteniendo las características técnicas de la videoconsola de sobremesa. Finalmente se desechó la idea, y se acabó sacando la PSP que todos conocemos. Super Nintendo portátil. En el año 1992 a Nintendo se le ocurre sacar una nueva videoconsola, una versión portátil de la Super Nintendo, aunque viendo sus imágenes y con el tamaño de los cartuchos de su homónimo de sobremesa, muy portátil no sería muy cómodo. Llegó a existir un prototipo, pero se canceló el proyecto en una etapa muy temprana.